Del ferrocarril de Caldas al tren de cercanías por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, agosto 6 de 2023. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Con la construcción del Canal de Panamá, que se inaugurará en 1914, cuando el ferrocarril del Pacífico está entrando a Palmira, el hecho de aprobarse los estudios para el ferrocarril de Caldas en 1911, encomendados al ingeniero Felipe Zapata Cuenca, quien entrega el estudio preliminar en 1912, pone en alerta a los ingleses que, previendo la extensión del tren hacia Caldas como una grave amenaza para las inversiones que han hecho en trenes y vapores a lo largo del Magdalena desde antes de crearse el departamento de Caldas, 1905, siendo presidente de la República el general Rafael Reyes Prieto, logran que el gobierno nacional de Carlos Restrepo otorgue en 1910 una concesión a 50 años a una compañía inglesa para construir el cableadero Manizales-Mariquita, obra de 72.6 kilómetros que emprenden entre 1913 y 1922. Imagen Torre Herbeo del cable aéreo en Manizales. Esta línea, concebida cuando Bogotá contaba con 100.000 habitantes y Colombia con 4 millones contra 24.600 de Manizales, 19.000 de Pereira y 9.600 de Armenia, buscaba sacar el café al conectar el río Cauca cerca de Cartago con Manizales y logró extenderse hasta Armenia, aunque también tuvo como propósito, que no pudo lograrse, remontar la cordillera central. Para entonces, al terminarse la guerra de los 1000 días, gracias a la industrialización del café, se requerían modernos medios de transporte para sustituir las 10.500 mulas y bueyes de la portentosa empresa diarrería que tenía Manizales, a las que se sumaban muchas recuas de las provincias de lo que hoy es el cafetero. Imagen Manizales ayer, la arriería, el cable y el tren, centro de historia de Manizales. Al emprender la obra con un ancho entre rieles que pasaba de 60 centímetros, que fue lo estimado inicialmente, a 1 yarda y una pendiente máxima de 3%, Caldas le solicitó a la Nación, quien se había comprometido años antes con una subvención de 9.950 pesos por kilómetro, que aportara 15.000 pesos por kilómetro, ya que los costos se habían incrementado porque hubo que esperar a agosto de 1915 hasta la presidencia de José Vicente Concha para comenzar la construcción desde Puerto Caldas con la dirección del ingeniero antioqueño Luis A. Izazas, y en 1917 el ferrocarril contaba con 10 kilómetros y en 1919 con solo 15 kilómetros. Ya en 1920 llega a Pereira, donde se detiene hasta 1924. Imagen Ferrocarril de Caldas, antigua estación de Pereira. Pero en 1923, durante el gobierno de Pedronel Ospina, Colombia recibe $25 millones como indemnización de los Estados Unidos por el despojo de Panamá, recursos que se destinan a los ferrocarriles, razón por la cual en 1924 el ferrocarril de Caldas recibe 720.000 pesos cuando había paridad con el dólar, quedando la subvención en 20.000 pesos por kilómetro y permitiéndose en el mismo año reanudar la construcción de la ferrovía en Pereira con dirección a Manizales. Si la línea férrea avanzó desde Pereira hasta Chinchina en un solo año, en 1926 llega a Villa María y en 1927 a Manizales. La línea desde Puerto Caldas hasta Manizales, que contaba con 11 túneles de longitudes entre 25 y 105 metros, medía 117 kilómetros. Imagen Estación Manizales del ferrocarril de Caldas. Si la línea del ferrocarril del Pacífico, que en 1923 llegó a Cartago para empalmarse con el ferrocarril de Caldas y en 1941
y uno se empalma con el ferrocarril de Antioquia cuando el ferrocarril de Magá, 1911-1933, como extensión del ferrocarril de Antioquia entre Medellín y La Pintada con 144 kilómetros y que pasa por Bolo en 1928 sobre el kilómetro 102. También posteriormente en 1959 una turba en Pereira arrancó los rieles de esta ciudad en dirección a Manizales, quedando esta ciudad que era el destino principal desconectada de la red nacional de ferrocarriles. Pocos años después, los ferrocarriles nacionales abandonan el tramo Cartago-Pereira. Imagen la Pichinga o la Zapata, primera locomotora del ferrocarril de Caldas. Desde 1925, cuando ya el meridiano económico de Colombia pasaba por el eje cafetero, dado que Colombia se industrializa gracias al café y a los cables y ferrocarriles cafeteros, y no al caucho, ni al tabaco, ni a la quina. También la nación inició la construcción de un nuevo ramal desde la estación Acederos, muy cerca de Pereira, hacia Armenia, con una longitud de 56 kilómetros, después de tocar en las estaciones de Ulloa, Alcalá, Quimbayá y Montenegro. Esta ferrovía de propiedad de la nación llegó a la actual capital del Quindío en 1929, casi simultáneamente con el ramal de 139 kilómetros que se había desprendido del ferrocarril del Pacífico en Zarzal, Valle, para llegar a Armenia en 1927. Imagen llegada del ferrocarril de Caldas a Pereira y estación del tren en Armenia en la década del 40. Actualmente el corredor del antiguo ferrocarril de Caldas podría servir para un tren tranvía que funcionaría como tren de cercanía desde Villa María hasta Dos Quebradas y desde Pereira a Cartago y Armenia, y que al entrar a las capitales cafeteras pasaría al modo tranvía para transitar como transporte colectivo por las avenidas de la espina dorsal urbana en estas ciudades, donde el actual sistema de transporte se reestructuraría y mediante usos compartidos del suelo para acortar distancias. El uso del carro se desestimularía al darle paso al sistema integrado de transporte, a ciclorrutas y a peatonales, gracias a un nuevo sistema de transporte inter e intraurbano que viabilizaría la ciudad-región del eje cafetero. Imagen Red Férrea de Colombia, vías existentes y proyectadas. Departamento Nacional de Planeación. Gracias por Gonzalo Duque Escobar, profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con estudios de posgrado en Geotecnia, Geofísica y Economía, socio de la Sociedad de Memoria Pública de Manizales, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia y socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros Arquitectos, adscrita a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Especial para la revista G21, Manizales, agosto 6 de 2023. Portada Mapa del Ferrocarril de Caldas 1950 de Gabriel Poveda Ramos e imágenes del ferrocarril de Caldas, fuente Banco de la República. Contraportada del ferrocarril de Caldas, mural en Manizales por Luis Guillermo Vallejo. Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia. Bibliografía. Agenda para el territorio conurbado Tun-Chinchiná, ciudad-región del eje cafetero como revolución urbana, de la aldea cafetera a la ciudad fragmentada, desafío futuro a ciudades sostenibles e incluyentes, el antiguo ferrocarril de Caldas, el cable aéreo Manizales y Mariquita, el camino por el Río Grande de la Magdalena, el ferrocarril cafetero y la intermodalidad, el ferrocarril de Caldas, una impresionante obra de ingeniería. Ferrocarril de Caldas, capítulo 1, Ferrocarril de Caldas, de Octavio Hernández. Ferrocarriles, integración y progreso para Colombia, fundamentos de economía y transporte, historia del funcionamiento del cable aéreo Maricata Manizales, historia ferrocarril de Caldas, integración territorial en el eje cafetero, introducción a la economía del transporte, los túneles en el antiguo ferrocarril de Caldas, llegada y partida del ferrocarril de Caldas, movilidad y modelo urbano, nuestro corredor logístico para el Plan Nacional de Desarrollo, sustentabilidad y de crecimiento económico, un tren de cercanías para la ciudad-región del eje cafetero. Finalmente, enlaces del Museo Interactivo Samoga. Puede buscarse mayor información entrando por internet y escribiendo publicaciones o libros de Gonzalo Duque Escobar. Gracias.